Recuerda que puedes suscribirte a este canal. Es totalmente gratis. Con tu apoyo podremos seguir subiendo contenido, crecer juntos y construir una gran comunidad. La historia que estás a punto de escuchar no es un simple recuerdo del pasado. Es una verdad silenciada durante generaciones. Una promesa que pudo cambiarlo todo y que, sin embargo, fue arrebatada antes de florecer. Imagina un país que acaba de salir de la guerra, con sus campos arrasados, sus ciudades en ruinas y millones de personas recién liberadas de las cadenas de la esclavitud, caminando sin rumbo en busca de un lugar al que llamar hogar. En medio de esa devastación, una chispa de esperanza comenzó a recorrer el sur de Estados Unidos. El rumor de que los hombres y mujeres negros, después de siglos de trabajo forzado, recibirían finalmente algo que jamás habían tenido, algo que podía otorgarles dignidad y futuro, su propia tierra. Esa esperanza tenía un nombre y una forma concreta: 40 acres y una mula. No era solo un número ni un simple recurso agrícola, era una promesa de libertad verdadera. Para los más de 4 millones de afroamericanos que habían soportado la brutalidad de la esclavitud, esas palabras significaban mucho más que un pedazo de tierra. Representaban autonomía, el derecho a decidir por sí mismos y la posibilidad de asegurar un futuro para sus hijos. Si te gusta lo que ves, dale al botón de suscribir y activa la campanita para ser el primero en enterarte. En una nación que había levantado su riqueza sobre sus espaldas, esta promesa era la primera señal de que, tal vez, podrían empezar a construir algo propio. Y durante un instante fugaz en la historia, esa ilusión pareció convertirse en realidad. El general William Tecumseh Sherman había firmado una orden que reservaba vastas extensiones de tierras confiscadas a los confederados para que fueran entregadas a las familias negras liberadas. No se trataba de un gesto simbólico. Significaba que miles de personas podían sembrar, cosechar y vivir de lo que era suyo. Era la primera vez que la libertad no se presentaba solo como el fin de las cadenas, sino como la oportunidad de empezar una vida nueva. Una oportunidad que parecía anunciar el nacimiento de un país distinto, pero que muy pronto se transformaría en la mayor de las traiciones. Pero lo que vino después no fue la victoria que tantos habían soñado, sino una herida abierta que aún resuena en la memoria. En lugar de justicia, llegó la traición. En vez de cumplimiento, el abandono. La esperanza de los 40 acres y una mula se desmoronó tan rápido como había surgido, convirtiéndose en un oscuro recordatorio de la negativa de Estados Unidos a enfrentar de verdad las brutalidades sobre las que había construido su riqueza. Lo que parecía el inicio de un nuevo país se transformó en la confirmación de que la libertad prometida no siempre venía acompañada de dignidad ni de oportunidades reales. Para entender el peso de esta traición, hay que retroceder a los últimos días de la Guerra Civil, un escenario donde todo parecía arder. El ejército de la Unión avanzaba sin detenerse, dejando tras de sí campos devastados, ciudades arrasadas y la infraestructura confederada en ruinas. La famosa Marcha hacia el Mar de Sherman había convertido a Georgia en un territorio desolado, y para comienzos de 1865, el general se encontraba frente a un dilema que no podía evadir. Miles de personas negras recién liberadas lo seguían paso a paso, buscando refugio y una oportunidad de sobrevivir en un mundo que todavía no las reconocía como libres. Eran hombres, mujeres y niños que habían arriesgado todo para escapar de sus antiguos amos, que habían dejado atrás las cadenas con la esperanza de un futuro distinto. Sin embargo, lo único que encontraron fue incertidumbre. No tenían un lugar al que llamar hogar, carecían de recursos para sostenerse y estaban expuestos a la violencia, al hambre y a las enfermedades. Ante esa realidad desgarradora, Sherman tomó una decisión inesperada. El 12 de enero de 1865, en Savannah, Georgia, convocó a una reunión con 20 líderes y ministros negros, entre ellos Garrison Frazier, un exministro bautista que había comprado su libertad tras décadas de esclavitud.
y lo que allí se dijo cambiaría, por un instante, el rumbo de la historia. Los líderes que acudieron a aquella reunión hablaron con una lucidez que no dejaba lugar a dudas. No pedían caridad ni favores, exigían lo que sabían que era indispensable para vivir como hombres y mujeres libres: tierra propia. Garrison Frazier, tomando la voz del grupo, lo expresó con palabras que resonaron en la sala y que aún resuenan en la historia. La verdadera libertad consistía en estar en un lugar donde pudieran cosechar el fruto de su propio trabajo. Para ellos, la tierra no era solo suelo y cultivo, era la base de la dignidad, la posibilidad de decidir su destino y la garantía de que la libertad no sería una ilusión vacía. Y, de manera sorprendente, Sherman no solo escuchó, sino que decidió actuar. La respuesta del general se plasmó en lo que más tarde sería conocido como la Orden Especial de Campaña número 15. Con un solo decreto, reservó cerca de 400,000 acres de tierras confiscadas a los confederados a lo largo de las costas de Carolina del Sur, Georgia y Florida, con el propósito de entregarlas a las familias negras. Cada una de ellas recibiría hasta 40 acres cultivables y además el ejército les prestaría las mulas que habían quedado de la guerra para que pudieran trabajarlos. No se trataba de un gesto simbólico ni de una concesión menor. Era un reconocimiento histórico de que la emancipación verdadera requería algo más que la ausencia de cadenas. Necesitaba oportunidades concretas para construir una vida nueva. Por un instante, esa promesa se convirtió en realidad. Familias enteras comenzaron a asentarse en aquellas tierras. Levantaron casas, cultivaron el suelo y fundaron comunidades que funcionaban bajo sus propias reglas e instituciones. No eran dependientes de nadie, no eran beneficiarios pasivos, como algunos blancos despreciativamente insinuaban. Eran pioneros de su propio destino, hombres y mujeres que demostraban lo que podían lograr cuando se les ofrecía siquiera un mínimo de justicia. Aquellos meses brillantes fueron una prueba viviente de que la libertad, con tierra y recursos, podía transformarse en autonomía, resiliencia y esperanza para un pueblo que durante siglos había sido despojado de todo. Sin embargo, aquel progreso que parecía tan firme fue destruido con una rapidez brutal. En abril de 1865, el asesinato de Abraham Lincoln cambió el rumbo de la nación y dejó en manos equivocadas el destino de la reconstrucción. Su sucesor, Andrew Johnson, un demócrata sureño marcado por un racismo profundo, no tardó en mover los hilos para devolver el poder a los mismos que habían defendido la esclavitud. Con una serie de proclamas, Johnson perdonó a los exconfederados y les devolvió las tierras que se habían confiscado, incluso cuando esas tierras ya habían sido entregadas a los recién liberados. Lo que había sido un destello de justicia comenzó a apagarse bajo la sombra de la traición política. La visión de Johnson era clara y devastadora. No creía que el gobierno federal tuviera derecho a redistribuir propiedades, y mucho menos a empoderar a los afroamericanos. Para él, los hombres y mujeres negros debían seguir siendo una clase trabajadora subordinada, atada a los intereses de los terratenientes blancos. Así, en cuestión de semanas, familias enteras fueron desalojadas por la fuerza, sus hogares y comunidades arrancados de raíz. Milicias blancas armadas, acompañadas por exsoldados confederados, muchos de los cuales terminarían formando el Ku Klux Klan, se encargaron de sembrar el terror entre los colonos negros, y lo hicieron con la complicidad silenciosa y a veces explícita de las mismas tropas federales que debían protegerlos. Los títulos de propiedad que habían sido entregados bajo la orden de Sherman quedaron en el aire, ignorados, anulados, borrados como si nunca hubieran existido. La Oficina de los Libertos, creada para proteger y ayudar a los esclavos recién liberados, se mostró incapaz de resistir el poder de Johnson. Faltaban recursos, faltaba voluntad política y sobraba presión para que todo volviera a ser como antes. En lugar de garantizarles tierra y autonomía, los funcionarios del gobierno presionaban a las familias desplazadas
para que firmaran contratos laborales con los mismos esclavizadores de los que habían escapado. Y así, con un nombre nuevo, la aparcería, se disfrazaba lo que en realidad era una nueva forma de esclavitud económica. Con el paso del tiempo, la expresión 40 acres y una mula dejó de ser recordada como una promesa de esperanza y pasó a convertirse en un símbolo de traición. Para millones de afroamericanos, aquello no significó el inicio de una vida libre y próspera, sino el recordatorio de que la esclavitud podía reinventarse bajo nuevas formas. No hubo reparaciones ni restitución, sino reesclavización económica y política disfrazada de contratos, leyes y sistemas que aseguraban que la balanza siguiera inclinada hacia los mismos de siempre. Lo que pudo ser el nacimiento de una era de igualdad terminó sembrando las raíces de un futuro de segregación. El periodo de la Reconstrucción, en vez de cumplir los ideales de libertad proclamados tras la guerra, abrió el camino hacia uno de los sistemas más oscuros en la historia de Estados Unidos: las leyes de Jim Crow. A través de normas legalizadas y prácticas cotidianas, se consolidó un régimen de segregación racial que duraría generaciones enteras, extendiéndose hasta bien entrado el siglo XX. Y con ello, lo que se había prometido como justicia se transformó en exclusión sistemática, en una condena social que mantenía a la población negra atrapada en la pobreza, la discriminación y la violencia. La negación de los 40 acres y una mula no fue simplemente una oportunidad perdida, sino la semilla de una desigualdad que aún hoy marca el presente. La tierra y la propiedad siempre han sido pilares fundamentales para construir y heredar riqueza. Al impedir que los recién liberados accedieran a ellas en el momento más decisivo, el país aseguró que generaciones enteras de afroamericanos comenzarían su vida desde una desventaja casi insalvable. Mientras tanto, miles de familias blancas fueron beneficiadas con concesiones de tierras gracias a iniciativas como la Ley de Asentamientos Rurales de 1862, lo que amplió todavía más la brecha que hasta hoy divide a la sociedad estadounidense. Por eso, la frase 40 acres y una mula no se ha borrado de la memoria colectiva. No es un simple detalle olvidado en los libros de historia, sino un recordatorio vivo de lo que nunca se cumplió, de la justicia que fue prometida y después arrebatada. Representa la verdad incómoda de que la libertad no significa únicamente romper cadenas, sino garantizar oportunidades reales para vivir con dignidad. Sin tierra, sin recursos, sin educación ni riqueza, la libertad no deja de ser una palabra vacía, un espejismo legal que se aleja cada vez más de la realidad. Hoy, más de un siglo después, la sombra de aquella promesa incumplida todavía se proyecta sobre la vida de millones de personas. Los ecos de los 40 acres y una mula resuenan en los debates contemporáneos sobre reparaciones, justicia económica y equidad racial. No se trata únicamente de reparar los horrores de la esclavitud, sino de reconocer también las cadenas invisibles que se forjaron tras su abolición, el despojo de tierras, la exclusión de oportunidades y el sistemático sabotaje de la autonomía negra. Esa negación inicial no fue un accidente ni un simple tropiezo, sino el inicio de un patrón repetido a lo largo de la historia estadounidense. Prometer libertad con palabras mientras se la despojaba en la práctica. Mirar atrás hacia la historia de los 40 acres y una mula no significa abrir una vieja herida sin propósito. Significa entender que aquella traición fue la raíz de una desigualdad que todavía late bajo la superficie de la sociedad. Lo que se negó en 1865 se convirtió en la base de una brecha de riqueza y poder que se ha transmitido de generación en generación. Reconocerlo no es solo un acto de memoria, sino una invitación urgente a enfrentar el presente con honestidad. Por eso, recordar esta historia no es un ejercicio académico ni una curiosidad histórica. Es un deber moral, porque en ella se encuentra el origen de muchas de las injusticias que aún hoy moldean nuestras comunidades, nuestras ciudades y nuestras instituciones. Hablar de los 40 acres y una mula es hablar del fracaso de un país en cumplir con su propia promesa de igualdad.
pero también es abrir la posibilidad de que algún día esa deuda sea saldada. Solo entonces, cuando la justicia deje de ser diferida y se convierta en acción real, podremos decir que la libertad conquistada hace más de un siglo dejó de ser una ficción y se transformó, al fin, en una realidad viva.